Fortalezas estelares. Pensacola es un lugar fascinante, con hermosas playas y buen clima. Pero quería que este video se enfocara en la historia secreta de Pensacola. Es donde crecí. Hemos estado muy ocupados porque, Murillo, estuvimos visitando mi familia en Pensacola durante un par de semanas. Fue muy divertido, y pudimos explorar la antigua Pensacola. Pensacola se dice que es el primer asentamiento en la historia principal. Tiene un hermoso centro de la ciudad, pero lo más destacado de este video es sobre las fortalezas estelares. Muchos de ustedes que han estado investigando Tartaria pueden saber acerca de esto, pero tal vez se hayan encontrado con nosotros y solo están interesados en aprender más sobre Fort Pickens y Fort Barrancas. Mientras visitábamos pudimos tomar muchas fotografías en el lugar, lo cual fue muy divertido. Su hermano ayudó con la fotografía, y planeamos ir a más sitios en el futuro. Es posible que nunca hayas pensado que Pensacola tendría una historia secreta, pero hay tanto que no sabemos. Hay dos fortalezas antiguas famosas en Pensacola. Hay una junto a la playa, y luego hay una junto a la base naval en el faro. Fort Pickens es una fortaleza estelar. Fort Barrancas es una fortaleza estelar. Podrían estar conectados a una fortaleza gigante que alguna vez estuvo ahí, en una época más antigua. Esto es lo que la historia dominante tiene que decir sobre Fort Pickens. Cita: después de la guerra de 1812, los Estados Unidos decidieron fortificar todos sus puertos principales. El ingeniero francés Simon Bernal fue designado para diseñar Fort Pickens. La construcción duró de 1829 a 1834 y se utilizaron 21.5 millones de ladrillos para construirlo. Además, quiero dejar muy claro que en ninguna parte del sitio mencionan que Fort Pickens es una fortaleza estelar. Es la misma historia con Fort Barrancas. Afortunadamente, había una guía en Fort Barrancas y le pregunté si sabía algo sobre las fortalezas estelares. Ella dijo: ¿quieres decir como la figura? Dije que sí, ya sabes, porque puedes encontrar las mismas estructuras en todo el mundo, estructuras similares. Continuamos diciendo que vimos por el internet que Fort Barrancas estaba listada como una fortaleza estelar en starforts.com. Ella dijo: no lo sé, pero Fort Pickens y Fort Barrancas no son fortalezas estelares. Ella me llevó fuera del edificio en la entrada y me mostró estas fotos antiguas que mostraban la historia de por qué fueron construidas y todo eso. Y estaba justo ahí, en el mismo diagrama que ella me estaba mostrando, una imagen más antigua de Fort Pickens. Y era claramente una fortaleza estelar. Ella dijo que la razón por la que Barrancas no es una fortaleza estelar es porque fue construida en una colina, y dijo un montón de otras cosas, pero yo no quería insistir más. Esto me hizo pensar. Mientras caminaba por Fort Barrancas, quedaba muy claro que el combate no era su intención al diseñar la arquitectura. Había muchas partes donde yo era muy alto para caminar, y el diseño general en el interior era simplemente incómodo. Muchas inclinaciones, techos pequeños, y sinceramente, cuando caminas por estos pasillos, parece un acueducto o una alcantarilla gigante. Empecé a pensar, ¿será que la mayor parte de la fortaleza está bajo tierra? Pensacola no es propensa a terremotos. Sin embargo, si hubiera uno, es posible que ocurra la licuefacción, en la que la arena alrededor de esta enorme fortaleza estelar se empieza a comportar como un líquido y dejó solo una como restos. También era notablemente lleno de colinas en esta área. La guía también nos mencionó que había un pozo sellado en la parte superior de la fortaleza. Bueno, ¿qué son las fortalezas estelares? La narrativa que nos dieron los tiene como fortificaciones construidas en la guerra civil. Sin embargo, su prevalencia en todo el mundo y en todos los países desmiente esta explicación actual. Cientos de estas mismas estructuras salpican los paisajes de todos los continentes. Las formas varían según la calidad que se conserva de la fortaleza. Esto no solo destruye la idea de que se trate de una estructura de la era de la guerra civil, sino que implica que era una especie de construcción uniforme de todo el mundo. Vemos pirámides en muchos países diferentes con una variedad de formas diferentes, pero muchas de estas fortalezas estelares son idénticas. Hay algunas variaciones en números de puntos, tamaños, pero todos están construidos cerca del agua y tienen el mismo estilo arquitectónico. Esto nos lleva a la pregunta: ¿para qué fueron diseñados?
La historia que nos contaron en el museo, que viene con cada fortaleza estelar, es que disparaban balas de cañón 5 millas al mar desde adentro y trataban de deslizarlas contra el agua. Así que investigué todo este roce del cañón con el negocio del agua y no pude encontrar ninguna evidencia de que esto sea posible. Lo estaba buscando en YouTube, vi petas de golf, rocas y pelotas elásticas rozando la superficie, pero balas de cañón de hierro en bruto. No pude encontrar ninguna evidencia. Mientras buscaba, encontré un artículo que afirma que los Mythbusters intentaron hacer este truco, pero de alguna manera lograron evitar el agua por completo y dispararon una bala de cañón a través de los suburbios. Entonces, solo un gran desastre. Ahí no hay afirmación de ellos. No digo que no lo crea al 100% ni que sea 100% posible. Solo tengo problemas para encontrar evidencia de que esto sea una posibilidad. Tal vez haya alguna ecuación matemática compleja que lo explique perfectamente, pero un video de alguien haciéndolo sería un poco más convincente. De la página de internet adsaps.harvard.edu tenemos esta cita. A diferencia del salto de piedra, la elasticidad de la pelota juega un rol importante en determinar el éxito del salto. A través de la experimentación demostramos que la escala de tiempo de deformación durante el impacto debe ser más larga que el tiempo de la colisión para lograr un salto exitoso. Más, se pueden excitar varios modos de deformación del material al impacto en la superficie libre. El efecto de la velocidad de impacto y ángulo, de las dos escalas de tiempo gobernantes y los modos de onda del material también se investigan experimentalmente. Se derivan utilizando escalas para los tiempos de deformación y colisión, estableciendo criterios para la omisión en términos de parámetros físicos relevantes. Podría estar equivocado, pero la idea de que estos muchachos que manejan estos cañones puedan obtener el ángulo perfecto cada vez, incluso algunas veces en medio de una batalla, parece absurda. Se nos dice que estas cosas largas y humeantes fueron trasladadas en ruedas a diferentes posiciones y elevaciones en estas fortalezas. Estoy pensando que esto habría alterado las variables de distancia y ángulo cada vez que las trasladaron a una nueva ubicación. Un barco enemigo podría estar entrando desde múltiples direcciones diferentes. ¿Calculan estas variables sobre la marcha mientras otros cañones disparan a tu oído? Parece un poco exagerado. No solo eso, cuando visites estas fortalezas estelares, todo lo que quieren mostrarte son los cañones. Las armas, wow, qué impresionante, miren aquí. ¿Y qué pasa con la arquitectura? Porque no hay ejemplos sólidos de cómo se construyeron tales arcos. No solo fotos de esclavos poniendo ladrillos. Lo que quiero hacer es presentar una historia diferente, y estoy seguro de que tendrás muchas preguntas, pero considérelo en su totalidad. Incluso otros videos en nuestro canal pueden ayudarte en tu viaje. Wikipedia dice que la construcción de Fort Pickens duró desde 1829 hasta 1834, y usaron 21.5 millones de ladrillos para construirlo. Esta es toda la idea de que después de la guerra de 1812, que por cierto, muchos de ustedes que investigan estos asuntos sabrán cuán importante es esta fecha. Este es también el día en que ocurrió un terremoto masivo que destruyó otras arquitecturas en los estados. Como digo, dicen que después de la guerra de 1812, Estados Unidos fortificó todos sus puertos principales. Ya mencionamos que esto no tiene sentido porque vemos el mismo tipo de arquitectura en todo el mundo, pero además parecería que son de naturaleza hidráulica, y no solo para fines militares, también rodean las ciudades. ¿Por qué construir los arcos en estas extrañas ventanas? Es para permitir que hombres dispuestos disparen balas de cañón corran por las diferentes secciones. Hay el mismo tipo de barandilla que se ve en la parte superior de la fortaleza, donde supuestamente dispararon los cañones. Aunque todos los cañones parecen fuera de lugar y más nuevos, ¿hacia dónde disparaban el cañón? No tiene sentido. 1. Porque algunos de los pasillos eran demasiado pequeños para caminar, especialmente para barrancas. Soy un tipo bastante alto, pero no parece que haya grupos de personas moviéndose por estos pasillos. No, se parecen más a acueductos. En toda la fortaleza estelar se puede ver calcificación, limo de agua que todavía gotea desde la parte superior de los arcos. Esto no es una idea loca. Puedes ver calcificación en barrancas.
También puedes ver en Pickens que tenían tuberías de drenaje dentro de la estructura para dejar salir el agua. Todo contra los arcos, que parecen un acueducto, porque los arcos... Hay una sección donde puedes ver que no es solo un arco, en realidad es un círculo completo, pero de nuevo, te atrapan con sus tácticas de armas. Dicen que esto es de alguna manera algún tipo de arma. La mayoría de la gente que ve esto realmente lo creería, y probablemente no miraría a su alrededor para ver que estos arcos podrían ser exactamente el mismo círculo. No para todos, pero la mayoría. Somos tan rápidos para aceptar la historia oficial. Es todo lo que sabíamos. La gente dedica su vida a ello. Tienen curadores de museos, profesores y gente que básicamente no tiene ni idea, pero actúan como si lo tuvieran completamente resuelto. No digo que yo sí, pero encuentro interesante cuántas personas ni siquiera están dispuestas a cuestionar la narrativa oficial, especialmente cuando sigues viendo patrones repetitivos. Siempre hay una explosión extraña. La guerra de 1812, algún tipo de incendio y desastre natural, y simplemente intentan que te concentres en las armas clásicas geniales y las historias de la guerra. No parece probable que estuvieran usando balas de cañón en la guerra civil. Eso podría confundir a muchos, pero honestamente, creo que toda la idea es ridícula. No se equivoquen, sé que funcionan. La idea de un arma gigante definitivamente funciona. Solo digo que toda esa idea de que están transportando estos grandes cañones en el campo de batalla parece demasiado dramatizada en las películas. Usan efectos sin mencionar que son increíblemente ruidosos. Pero mira, no niego que una batalla con cañones no pueda tener lugar. Estoy seguro de que podría, pero la presentación principal de esto le falta algo. Estas fortalezas estelares son restos de antiguos sistemas bancarios y de drenaje después del diluvio mundial, cuya historia principal es hace miles de años. Pero en esta presentación, en realidad no fue hace mucho tiempo. El grupo que sobrevivió, los fenicios, decidieron hacer un mundo nuevo, un mundo reiniciado. Estaban en América, y estaban construyendo ciudades mucho antes de Colón. Esta es la historia de los levitas del Libro de Mormón. Deben haber construido estas fortalezas con el propósito de drenar, y para la agricultura, está claro que sabían sobre las inundaciones con anticipación y tuvieron que aprender la lección de cómo lidiar con las consecuencias. Era una especie de sistema de alcantarillado. Luego se tomaron y se usaron para sistemas de defensa en los años posteriores. En 1812 se produjo algún tipo de cambio. Es demasiado profundo para un solo video, pero la historia de las fortalezas estelares, que son de naturaleza militar, desde las historias de los Rosacruces, o en otras palabras, venecianas. Ok, hay un libro realmente increíble que básicamente cubre todo, desde cosmología, aritmética, geometría y música. Tiene una gran cantidad de grabados famosos que probablemente todos hemos visto. Aparentemente es el mismo artista de Bry que yo cubrí en el video de Nueva América. Cubre específicamente las fortalezas estelares como dispositivos militares. Siento que esto no está cubriendo la historia completa. Tiene estos símbolos fenicios y venecianos por todo el libro. Así que esto podría ser algún tipo de encubrimiento para que nadie tenga que saber que, en realidad, tenían que ver con las inundaciones. Otra teoría es que estos son generadores de energía de una época pasada, de alguna cultura mundial. ¿Era esto una raza de los de Atlantis o los hiperbóreos? No estoy tan seguro, ya que algunas de esas estructuras de ladrillo en las fortalezas estelares no parecen tan antiguas o tienen piedras masivas en su construcción. Quizá la fortaleza Pickens y la fortaleza Barrancas están encima de una fortaleza estelar más gigante. También podrían haber tenido una caparazón exterior sobre su ladrillo. De cualquier manera, es poco probable que se usaran como fortificación. El claro uso de la geometría sagrada y los diseños de estas estructuras implica que una gran fuente de poder fue emitida o emite desde ahí. Estos dispositivos vibran o, en otras palabras, son osciladores. No estoy seguro si ustedes han oído hablar de esto, pero en realidad se pueden hacer formas con sonido. Usando un osciloscopio, crea una representación visual en tiempo real de las pistas estéreo izquierda y derecha.
Está este gran músico conocido como Gerald Beam Fenderson. Es increíble, tienes que ir a verlo. Él tiene una pieza en la que se puede ver la característica forma de una fortaleza estelar con total claridad. Esto es matemática. La forma aumenta gradualmente, repite, y aumenta la energía tan eficientemente como la naturaleza puede. Recuerdo caminar por los pasillos de Fort Pickens y pensar que se construyó teniendo en cuenta la acústica. Tal vez este sea algún tipo de tecnología antigua que aún no entendemos. Bueno, lo que me han conducido es que muchos de los edificios más antiguos en el centro de Pensacola, las fortalezas estelares, Fort Barrancas y Fort Pickens, son en realidad de una época anterior a la llegada de los españoles. Son sistemas de alcantarillado fenicios y ayudan a drenar el agua. Sé que muchos de los que siguen nuestro canal encontrarán esto fácil de seguir, pero algunas personas han estado en Pensacola toda su vida y nunca pensaron que tal vez nuestra ciudad se construyó sobre una ciudad aún más antigua. Es el primer asentamiento, y creo que sería la primera ciudad que reutilizaron después de algún tipo de cataclismo. Los fenicios son conocidos por los obeliscos. Esto no es solo un tema egipcio. En el centro de Pensacola, puedes ver que hay un monumento llamado Plaza Ferdinand, y cuando tocas la piedra del obelisco, es tan suave que parece que alguien simplemente pegó este retrato metal. Y la D también es un material diferente a la del obelisco. Es mucho más nueva. No obtuve una imagen sólida de esto, pero está justo al lado del edificio de ladrillos más alto de Pensacola, y wow, sí se ve fenicio. Esta es la Torre de Sevilla, y como dije, está justo al lado de este obelisco. Mira el detalle ornamentado, y puedes ver que tienes tus símbolos fenicios. Y sí, sé que algunos de ustedes pueden decir, ¿y qué lo hace un símbolo fenicio? Cuando hayas mirado esto profundamente, se hará evidente. Los constructores nos dejan una firma, y los controladores nos dejan símbolos. La historia es que el edificio fue construido en 1910, a un costo de $250,000, y solía llamarse el edificio del Banco Nacional estadounidense. Esta es la representación más antigua que tenemos, y no creo que este edificio de aquí siga ahí. Pero hay otros edificios victorianos de Tartaria, o lo que llamamos simplemente edificios gubernamentales. Mucha gente, en la noche, va a la galería y nunca se preguntan cuál es la historia de la construcción de estos edificios. Incluso el edificio de arte del centro parece sospechoso, pero la Torre de Sevilla, no hay duda, está fuera de lugar en esta ciudad polvorienta. Mira este caballo, ¿cómo diablos construyeron esto? ¿Y por qué no hay fotos de la construcción? Recuerden sobre el reconocimiento de patrones. Hay algo aquí. Además, los ladrillos rojos. ¿Qué es el mortero? Los fenicios estaban más que dispuestos a sacrificar a Baal. ¿Qué hace que estos ladrillos sean rojos? Pues mort, en latín, significa muerte. Se sabe que la sangre se usa en muchas construcciones para mantenerla más firme. Tal vez sea el hierro. Me pareció interesante investigar la historia de Pensacola, que primero se llamaba Panzacola. Hay muchas teorías sobre por qué es así. Había un personaje en una famosa novela española llamado así, pero realmente no veo la conexión. Lo que me pareció súper loco fue que, supuestamente, cuando llegaron los españoles, las personas que vivían en Pensacola se llamaban Panzacola. Esto viene de su propio idioma, que significa gente peluda. Y cuando miramos las culturas iniciales de Pensacola, vemos esta tribu Panzacola y Cherokee, lo que realmente me intrigó, porque en mi último video sobre Tartaria, básicamente repasé cómo los Cherokee podrían descender de los antiguos judíos, o en otras palabras, los fenicios. Hay muchas cosas en Pensacola que tal vez nunca sepamos. Sin embargo, creo que es importante mantener la curiosidad y seguir haciendo preguntas. La única forma en que llegué a este punto es porque estaba haciendo preguntas que no tenían ninguna relación con las fortalezas estelares, y ahora aquí estamos. Las fortalezas estelares me llevaron a Pensacola. No pretendemos tener las respuestas, pero seguiremos buscando. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?